Qué bendición poder saludarlos una vez más. Y sí, no está viendo mal, es un podcast más de evangelistas diferentes. Hoy tenemos una plática muy interesante y tenemos un invitado especial, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron, no necesitaría ningún tipo de presentación porque yo creo que todo aquel que ya está viendo la imagen dice, ¡ay, ahí está el pastor Dagoberto Miranda, a quien le damos una bienvenida! Bienvenido, hermano Dagoberto. Muchas gracias, Dios les bendiga. Le agradecemos por hacer el tiempo, sabemos que tiene una agenda ocupada, hay muchas cosas que hacer a nivel académico, pastoral, pero que tenga esta dedicación de estar aquí con nosotros en esta charla. Gracias, hermano, muchas gracias. No, al contrario, hermano Melqui, pastor, y hermano Luisito, como le digo de cariño, muchas gracias por la invitación, gracias por hacerme parte de esta bendición que siempre me ha encantado y es extraño porque soy de otra generación, pero esto trasciende las generaciones, así que gracias, una vez más reitero, la gratitud de tomarme en cuenta e invitarme a este tan bonito podcast que están ustedes haciendo. Muchas gracias. Y que me gustaría comenzar tratando de interiorizar, conocer al pastor desde su juventud. Me imagino que ya en su juventud habían géneros que no eran comunes. Queremos saber qué tipo de música escuchaba el pastor Dagoberto Miranda, ya sea como creyente o de cualquiera de sus facetas. Cuéntenos, queremos conocer. Bueno, si hablamos de géneros en aquel tiempo, estamos hablando un poquito más de 4 décadas, lo que más ruborizaba y ponía en complicaciones a lo que es la iglesia, porque veníamos de un mundo con el rock metálico, con lo que era el rock en sí, y entonces me acuerdo agrupaciones musicales como México 80, creo, Generación de Jesús, que eso complicaba ya a los miembros, sobre todo Cristo vive hoy, Mi Dios es real, ya era un rock, o El amor triunfará, eran en ese momento alabanzas de escándalo, no aceptadas. Yo he tenido la oportunidad de escuchar Generación de Jesús y es música buenísima, hay una elaboración musical tras eso, que uno hoy, nosotros, al escucharla, nosotros lo escuchamos muy clásico, muy devocional, pero en su momento entonces, hermano Dagoberto, era algo que también escandalizaba. Era una revolución, un escándalo y prácticamente hasta era considerado como anticristiano, ¿verdad? Tenía que ser uno impío porque tenían el concepto y el estigma de todos los cantantes que habían antecedido, ¿verdad? Los Beatles, Elvis Presley. Bueno, recién estábamos ahí en el ritmo, el género disco. Entonces todo eso era los Bee Gees, todas estas cosas, ¿verdad? Que estaban de moda en ese tiempo. Y venimos al Evangelio y traíamos esa inclinación, ese gusto por la música y luego hasta se nos decía que quemáramos los cassettes y les prendimos fuego, porque eso era del diablo, etcétera, ¿verdad? Entonces fue algo, una transición del mundo que veníamos, en mi caso, pues a los 16 años que Dios me rescató, y tuve que ya adoptar las alabanzas con el estilo antiguo, clásico, prehistórico del Evangelio del Salvador, ¿verdad? Ah, muy bien, porque eso es bien importante, porque estamos hablando de que igual en ese entonces las personas, la iglesia, podemos decirlo, se fijaba no en el mensaje, sino en el ritmo, ¿verdad? Y por eso quizás se satanizaba alguna generación de Jesús. Hoy para nosotros es increíble que se llegara a señalar eso antes, pero se hizo, usted nos está contando, da testimonio. Y eso nos lleva al podcast de hoy, a poder profundizar. Hermano Dagoberto, ¿en qué momento usted escucha rap por primera vez o en qué momento usted escucha algo del hip hop y le llamó la atención y dijo, no, esto hay que ponerle atención? ¿En algún momento se vio tentado? ¿Usted también en algún momento dijo, no, eso no es de Dios? Cuéntenos, ¿cómo fue ese encuentro con el género urbano, el rap, hip hop? Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, o sea, probablemente lo escuchó antes de escuchar algo cristiano, probablemente lo escuchó fuera. Sí, definitivamente ese género lo escuché fuera de la iglesia y digamos, a nivel cristiano no era de mi gusto, ¿verdad? El ritmo, el género, no iba con mis, digamos, gustos musicales, no tenía que ver nada
las convicciones cristianas, sino que simplemente el gusto de que esa música no me gustaba. Escuché cantantes que no podría mencionar, no sé cómo se llaman, no cristianos, pero cuando ya sospecho yo hace 20 años, en serio, vengo a escuchar evangélicos. Bueno, a los primeros que escuché con el rap fue en Estados Unidos, para ser honesto, en 1991. En 1991 incluso escucho un predicador que dice, va a llegar la hora, y no se asusten, hermanos, decía, en un domingo por la tarde, que van a escuchar alabanzas con el ritmo de hip hop, rap y reggaetón, y mencionaba otro ritmo, se me va, pero es sinónimo de estos ritmos. Y yo dije, no puede ser, es imposible. Pero hace 20 años para acá, en serio, ya vi que estaba ya ese género como ya introducido en la iglesia, que era parte de la iglesia, de la adoración. ¿Y cómo se entera usted, hermano Dago, de que De cariño le decimos hermano Dago. Sí, hermano, aclaramos, Pastor Dagoberto. Sí, no hay pena, gracias. La confianza que le tenemos. Claro, el Hermano, cariño. ¿en qué momento se entera usted de que el hip hop, de que el break, el graffiti, el rap y todo esto, todos estos artes entran a Misión Cristiana Elín? ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo conoció a este muchachón? No. ¿De dónde lo rescató? Sí. No, definitivamente ya más encarnado, más cerca de lo que es mi persona, definitivamente yo antes de conocerlos a ustedes, el ministerio Evangelistas Diferentes, yo ya había comprado, porque no había de otra forma, pirateado, copiado los discos, porque yo tengo música de todo. Yo sí, todavía digo, tengo música, cientos de discos de música de todo género, y no tengo prejuicio para escuchar todo tipo de música. De ritmos, ahora, de ritmos, ya había escuchado, y ya bien de tú a tú, face to face, ya fue a través de ustedes. Y entonces me acuerdo que una vez llegaron al distrito y nos dieron una muestra, nos sacaron de la oficina del distrito número 1, en nuestro caso, y en la nave general o principal de la iglesia, me acuerdo que Frente al púlpito. Sí, los 4, ¿cómo se llama? Elementos o componentes de lo que ustedes tenían. Yo creo que tienen más variedad en este momento. Los vimos, los escuchamos y nos pareció espectacular, pero fueron ustedes los que nos trajeron de cerca a nuestra vida, a los pastores, que éramos 11 pastores, y nos pareció espectacular. Yo personalmente, como que se trata de decir la verdad, Claro. Quedé tocado, quedé motivado, de tal manera que el acercamiento, a fuerza de que los hermanos, ustedes se fueron acercando a nosotros tratamos de ir acercándonos a ustedes, porque por primera vez estábamos viendo en Misión Cristiana Elín personalmente hermanos que estaban cantando, estaban, no sé, dramatizando, gesticulando, y ese género musical, y me pareció espectacular el don, el talento, el llamado que ustedes tenían y tienen. No, yo me recuerdo que esa vez pensaba, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Porque estábamos... Yo lo conozco a usted desde los 5 o 6 años que tengo conciencia que vengo acá a la iglesia, lo he visto predicar. 40 años, quizás. No, hoy tengo 25, pero siempre lo tuvimos, bueno, siempre la imagen del hermano Dagoberto fue como el hermano de los más serios, ¿verdad? De los que tiene más tiempo acá en la iglesia. Digamos. De los más, digamos, como cuadrados, ¿verdad? Abramos Y llega... No, definitivamente. Llega ese momento y digo, ¿en qué momento el hermano Dago? Pues, ¿por qué? ¿Cómo fue posible? Entonces, ¿cómo se da cuenta usted, hermano? ¿O cómo fue que Dios le habló para que usted dijera, bueno, esto sí es de Dios, que Dios puede manifestarse a través de este arte? ¿Cómo fue su experiencia? Sí, lo que pasa es que yo siempre he estado abierto a las personas. Siempre me ha encantado apoyar a la juventud, no discriminar, digamos, a la juventud. Incluso hoy que se está enfatizando bastante en la juventud servidora, me refiero a los diáconos juveniles, aprovecho este comercial, y está bien, le están pidiendo la investidura de poder,
que debe tener todos los requisitos en nuestra iglesia central o denominación, y que los que no lo tengan, pues darles una pausita ahí para ministrarlo hasta que reciban el bautismo y oficializarlo en el cargo que ya ostentan, ¿verdad? Diaconado juvenil. Sin embargo, nosotros tenemos un patio en donde, sin, digamos, votar a nadie, y esto lo digo porque hay un antecedente que no alcanzaría el tiempo, porque yo soy así, de no discriminar, digamos, a angelitos, personas especiales, luego jóvenes, y yo siempre he dicho, si nosotros le decimos al joven o le cerramos la puerta por acá, ahí está un mundo que los está esperando y que les dice, somos tu familia, eres bienvenido. ¿Y cómo es posible que la iglesia, que es la comunidad que encarna los valores del reino de Dios, no le aperture a la iglesia juvenil e infantil aspectos como lo que estamos hablando, el caso de ustedes? Yo he sido, y lo reconozco, he ido evolucionando. Lo que pasa es que como no han habido este tipo de charlas, no hay tiempo para exteriorizarlo. Exactamente, pero yo he evolucionado tremendamente. Reconozco que era muy cerrado, incluso en un momento dado, sentí de parte del Espíritu Santo, hablando así en buen salvadoreño, ya no le tires a esto, ya no le tires a aquello. Y luego voy viendo a mis hijos, por ejemplo, lo que mencionaban en el podcast anterior, con unas cositas como pulseritas de cuero, luego un hijo mío con un bigote, con una barba, bien sport, bien casual, y entonces digo yo, son mis hijos, y me alegré que fueran así, porque no tenían que ser como yo, porque el pastor soy yo, el pastor era yo. Y entonces ellos no eran llamados al ministerio, incluso decían que no querían, si Dios los llamaba al ministerio, no querían ser llamados al ministerio. Tanto así que mi hija, la última, la tercera, que hoy está casada, dijo, yo jamás me voy a casar con un pastor, porque se había criado en un molde no estricto, pero más o menos fundamental, ortodoxo, conservador en el buen sentido de la palabra, y termina casándose con un pastor. Y yo le digo, Dios te castigó, porque te terminaste casando con un pastor, pero sobre la base, hermano Melqui, hermano Luisito, sobre la base de que he tenido apertura con la juventud y más en la posguerra, ¿verdad? En la sociedad que vivimos de delincuencia, me abrí a la juventud, y al abrirme la juventud me iba a abrir con todo lo que traía esa juventud. Lo que implica. Exactamente. Entonces, cuando voy, escucho, veo a evangelistas diferentes en sus inicios tan difíciles, y en donde me invitaron, y no sé si va a haber tiempo para hablar por lo menos de 2 experiencias que participé con ustedes, Tiene unas 2. todo el tiempo, hermano. Sí fue, y les soy franco, hasta yo me la creía, pero son cosas del Espíritu Santo. En unas intervenciones o participaciones de ellos, cristianas, artísticas, ministeriales, como se le llame, me tocó, me ministró, me hizo llorar. Y cuando ustedes me daban el tiempo, después de la participación de evangelistas diferentes, yo pasaba tocado, yo pasaba llorando. Entonces, y quizás por eso, punto y aparte del Espíritu Santo, la intervención de él directa en la palabra, era a través de la administración de esta juventud de evangelistas diferentes, que yo ya estaba ministrado y tocado para tirar el mensaje rápido y hacer el llamado. Qué interesante. Sí, pero a mí estos jóvenes me han ministrado, y cualquiera diría, bueno, ¿cómo es posible que ese viejo cuadrado haya sido tocado por un joven o por unos jóvenes que en ese tiempo se contaban, no sé, hoy, ustedes por decenas de jóvenes? Y hermano Dagoberto, sin teclado, sin guitarra, sin las alabanzas clásicas, que obviamente son parte de la fe. Las alabanzas de adoración clásicas o tradicionales son maravillosas, personalmente así lo creo también, pero imagínese sentir eso con un ritmo no común. Sí. Con un grupo de jóvenes que tiraron algo en el suelo y comenzaron a hacer breaking, ¿eh? Sí. Y después pasar, y en esas experiencias, bueno, han sido 2 experiencias, creería yo, sí, ¿verdad? O una experiencia. Sí. ¿Qué resultado? Porque estamos hablando de evangelistas diferentes. Hay un resultado evangelístico
en esas intervenciones que usted tuvo? ¿Qué tipo de jóvenes vio sentados? ¿Usted hizo un llamado? ¿Qué vio cuando usted tomó el tiempo en esos eventos? Bueno, el alcance, ¿verdad? Yo lo que vi, el alcance que tiene el Evangelio, y esto le va a parecer revolucionario, y si lo ven de otro modo, pues Dios va a tratar con ustedes como trató conmigo. Tienen derecho que Dios trate con ustedes y tienen derecho a decir no me gusta. Yo tal vez nunca dije, hermanos, que este género o estas combinaciones de elementos no me gustara. Creo que nunca lo dije abiertamente ni personalmente, porque yo ya había escuchado y los tengo todavía. Esa música la compré hace más de 20 años, cuando se usaban los discos, ¿verdad? En MP3. Entonces yo los escuchaba, me parecía algo espectacular. Cómo desarrollar espontáneamente ese ritmo, ese género no convencional a las iglesias tradicionales. Y luego que con un mensaje, con una palabra que tocaba mi corazón, aunque yo me resistiera, me ministraba y me tocaba. Entonces luego vi el aspecto evangelístico. ¿Qué fue lo que vi? Digamos, si hablamos de evangelistas diferentes, qué bueno que Dios esté levantando jóvenes que lleguen a la juventud que yo posiblemente jamás voy a llegar con el mensaje del Evangelio, porque por mi forma de vestirme, de peinarme, de ser, la forma como predico, tal vez de esa manera yo no los voy a alcanzar ni les voy a tocar la fibra de su conciencia, de su corazón, pero lo que yo no puedo hacer dentro del cuerpo de Cristo, que es bien diverso, existen jóvenes como los evangelistas diferentes, que ellos van a llegar a las personas que yo no puedo llevar el evangelio a ellos. Ellos sí van a llegar con el evangelio a la manera del talento y del don y del género musical que Dios les ha dado a ellos. Hermano, y una pregunta, ya que nos habla de que usted se apoyó, con el cargo viene la carga, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ¿tuvo algunas repercusiones por dar este apoyo al ministerio? Muchas gracias por esa pregunta. Sí, por ejemplo, si mencionamos puntualmente el caso, ¿verdad? Cuando fuimos a la zona 1, detrás de cámara está Emanuel Alexis, y Emanuel Alexis pues sabe porque es la zona de él. Él fue testigo, a ustedes los invitó el pastor René a que fueran a ministrar a la zona 1, el distrito 1, y me invitaron a mí para que yo, digamos, rompiera el hielo y aperturara a ustedes el escenario, ¿verdad? Y yo prediqué, ¿verdad?, que de forma evangelística Dios utiliza de diversas formas y de muchas maneras para llevar el evangelio a las personas. Me acuerdo que yo vi recepción. Yo vi la recepción en las personas. Estamos hablando de ENTA, ¿verdad? De 30, personas de 40, de 50 en adelante, ¿verdad? Hasta la tercera edad. Los vi que cuando yo estaba predicando en los 20, 25 minutos, preparándoles, digamos, el terreno a ustedes, vi que había recepción. Pero cuando terminó esa bonita administración de ustedes y pasaron los días, hermano Dago, ¿hasta dónde ha llegado? ¿A qué niveles? ¿Cómo se ha rebajado? Hermano Dago se ha paganizado, se ha enloquecido. ¿Qué le ha pasado? Ha sido un hombre... ¿Dónde dejó la sana doctrina? Pues sí, que yo me había salido de la tangente bíblica, de la agenda formalista de Dios, y no es que yo me sintiera avergonzado, jamás. Se me reclamó personalmente, se me dijo, hermano, ¿usted por qué apoya a este tipo de jóvenes? ¿Por qué usted permite que en la iglesia y en el distrito se lleven este tipo de ritmos que nosotros sabemos que tienen antecedentes de la jungla, de Nueva York, de los Estados Unidos, para acá, y luego los peyorativos, ¿verdad? Bien crueles, de que era malo, que no era cristiano, y unas negatividades que se decían,
que hasta me parecían risibles porque ya se lindaba con el satanismo, se sanatizaba o satanizaba, ya estoy hablando por hacer bromas, mire lo que me pasa ahora, se satanizaba el género de los hermanos porque no era cristiano. Y entonces se me criticó y eso a lo que me llevó la crítica fue a adentrarme más en apoyar a hermanos que tuvieran estos ministerios, pero ya en lo que respecta al género y a lo que ustedes hacen, hermano Luisito, son pocas las personas que yo, quizás son 4 grupos de personas en el IN que yo he tenido que ver y hemos apoyado, incluso en nuestros campamentos juveniles, y desde niños hasta hombres ya de 30 años, 20, 25 años, que han ministrado y están ministrando este género. Y lo que me gusta es lo que mencionaba hermano Melqui, el aspecto evangelístico es que alcanzan las almas. Si llegan a las almas, llegan al corazón. Si son capaces de tocarme a mí por el Espíritu Santo, con las habilidades, los talentos, el llamado, los dones que Dios les ha dado, ¿cómo no va a tocar a los jóvenes que están en ese mundo en donde les encanta ese tipo de música y que llevando un mensaje positivo cristiano pueden ser para ellos las oportunidades de convertirse a Cristo, ¿verdad? A través de lo que Dios les ha dado. Fíjese que, hermano Dagoberto, es bien interesante porque hemos tocado algunos temas importantes para mí, bueno, para todos los que estamos escuchando, el tema de la misión de la iglesia, ¿no? O sea, el hecho de que la misión de la iglesia responde al contexto cultural o sociocultural donde la iglesia está insertada. O sea, la iglesia no debe ser ajena al contexto de los jóvenes, al contexto de los niños, incluso al contexto de los de la tercera edad. Todos los ámbitos, la iglesia debe tener la capacidad de poder responder a esos contextos tan distintos, pero que necesitan al Señor. Entonces, usted mencionó algo bien importante y yo creo personalmente que se requiere de valentía para hacer algo como lo que usted hizo, decir, pues porque obviamente usted quizás no sabía a qué niveles, pero usted tuvo conciencia de que eso iba a tener repercusiones. Sí, pero claro, eso es parte de la evolución. Usted lo mencionó, esa palabra me pareció clave, la evolución. La iglesia tiene una cosmovisión que debe ir acoplándose a la realidad. Y la realidad que tenemos hoy no es la misma realidad de los 80, no es la misma realidad anterior. Estamos ante una nueva realidad que implica que nosotros comencemos a ver estas formas de expresión y no, como usted decía, satanizarlas ni decir o verlas de menos o pensar que son pocos los jóvenes locos que practican eso. Sí. Quizás de ser un poquito. No, hoy es cuando el movimiento tiene muchas más personas atentas a lo que está pasando. Y como teólogo, porque también, hermano Dagoberto, en su conocimiento teológico, usted es licenciado en teología, no sé si está alguna maestría, pero entonces, en todo ese conocimiento me surge la pregunta, porque mucha gente siempre toma la Escritura para argumentar en contra de todo esto. Sí. Y dice, mire, aquí este versículo. Y lamentablemente usted sabe que a veces el versículo se saca de contexto y se terminan argumentando cosas que terminan hasta dañando, ¿verdad? Y podríamos hacer vigilia hoy, ¿verdad? Si empezamos a sacar los versículos. Pero la pregunta es, hermano Dagoberto, ¿teológicamente podemos refutar el hip hop? ¿Teológicamente podemos decir no? Interesante la pregunta también. Antes de responder al hermano Melqui, el pastor, la pregunta, a mí me enseñaron, donde está estudiando nuestro hermano Jafet, ¿verdad? Samuel, hermano Jafet está aquí entonces, hermano Samuel, buen nombre, un gran compromiso, por cierto. Ya vamos a... Me enseñaron 4 cosas, hermano. Número 1, apoyar a estos ministerios con finanzas. Número 2, enviarlos. O sea, nosotros apoyarlos, no solo con las finanzas, sino enviarlos, ya sea en lo que es la labor misionológica local, centrípeta, como centrífuga, como se enseña en las misiones, o local, como usted dice, lo doméstico. 3, orar por ellos. El 4 elemento es no estorbar. Y entonces, en el aspecto ya de lo que usted pregunta, teológico, somos llamados a apoyar, no a hacer una crítica
no a poner obstáculos, porque ya hay muchos obstáculos. La juventud salvadoreña, si hablamos de localidad, tiene muchos obstáculos, muchas frustraciones, muchas depresiones, muchos, muchos Todo un mundo pensamientos. en contra. Sí, están estigmatizados los jóvenes. Y eso lo va comprendiendo uno, lamentablemente, en la medida que se va haciendo mayor de edad. Y en cuanto al aspecto teológico, yo lo estudié. Primero, extrabíblicamente, ¿verdad? De dónde venían los 4 elementos El hip hop. del hip hop. Y entonces empecé a ver de dónde venían. Y luego, como desde bien jovencito, a mí me prepararon. Hermano Melqui, no me costó aceptar ni pensar que era bíblico lo que estaban haciendo los hermanos. ¿En qué sentido era bíblico? No porque la Biblia dijera... aceptar el hip hop. Sí, hip hop, exactamente, No, nada, ¿verdad? no. Sino por principio teológico, en este sentido. Se me había enseñado de que no existe música satánica ni música cristiana o divina o de Dios, sino que se me enseñó que la música es de Dios. El mensaje, la letra, puede ser o del diablo o puede ser de Dios. Entonces, sobre la base que yo ya tenía y ya traí de mi juventud, yo traía eso, cuando escucho al hip hop, el break y todo, veo todo ese desarrollo, yo ya creo en la diversidad de formas de llevar el evangelio. Y creo que como base ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, yo entiendo que bíblica y teológicamente este es un método que, como David, por ejemplo, si hablamos de métodos, Saúl quería que utilizara una armadura. David no se sintió cómodo con ello y dijo, no, voy a usar mi método. 5 piedrecitas, el bolsoncito, el bastón pastoril y luego en el nombre del Señor. Y eso fue lo que le funcionó a David como joven. No la armadura del veterano, permítame decir, del viejo, del veterano, sino el método de David. Y si hablamos de método, pensemos en el método que usó Gedeón con sus 300 hombres, que era una locura. Era una revolución en ese momento, o cuando Dios también le dice a Josué que le den 6 vueltas y el día séptimo 7 vueltas a lo que es el derredor de Jericó, y al 7º día pegarle el grito. Era una cosa como para estar loco, pero como todo se hace en fe y para fe, yo creo que los métodos de Dios, como dice Corintios, por la sabiduría del mundo nadie se salva, pero por la sabiduría de Dios le parece locura al mundo. Y como los que se pierden, para ellos todo es locura. Entonces, digo yo, si el mundo lo critica y si el mundo evangélico lo va a criticar, el género del hip hop, y no lo acepta, tiene razón, tiene que ser como una especie de tratamiento divino, una evolución como la que yo tuve, que poco a poco Dios me fue acercando y fui adoptando el hip hop de tal manera que no me da pena, no me da vergüenza, y tuve bastantes represalias, críticas en su momento cuando dijimos de alguna manera apoyar a evangelistas diferentes. Hubo críticas a mi persona y las críticas venían más gruesas para mí porque quién era Dagoberto Miranda. Por la posición. Exactamente, y quién era en mi forma de ser, mi estilo. Hermano, que como en términos locales, ¿verdad? Machetero. Términos evangélicos salvadoreños. Sí, machetero. Como usted decía, cuadrado. Y hoy se ha ido al otro extremo, se hizo loco ese maestro pastor, ¿verdad? Porque hoy está apoyando a evangelistas diferentes, pero yo en ningún momento, de cuando conocí a hermano Luisito y evangelistas diferentes hasta la actualidad, jamás me he arrepentido, y luego tratamos humildemente de apoyarlos, y si fuera necesario hacerlo en este tiempo, estamos a las órdenes de ustedes para poderles apoyar también. Gracias, hermano. Es bien interesante todo ese proceso, la verdad. Yo recuerdo también cuando conocí a Luis y cuando me mencionó la iniciativa, tengo que ser muy honesto,
yo dije, ¿será? O sea, me pareció extraño, pero vi la convicción que había en estos jóvenes y vi esa convicción, que era una convicción real, y comencé a ver a qué tipo de jóvenes estaban llegando. Y usted mencionó aspectos de la misionología muy importantes, hermano. El hecho de apoyarlos, no solo te apoyo, aplauso, un apoyo económico, mencionó usted, el enviarlos, eso es la fórmula para cualquier misionero. Entonces estamos aplicando ese conocimiento de misionología a un ministerio nuevo que está respondiendo a las nuevas generaciones. Amén. Y que está haciendo su labor también en el aspecto social. Entonces definitivamente creo que es importante cuando lo escuchamos de usted, porque, bueno, Luis podría contarlo mejor, pero usted ha sido una pieza fundamental dentro del apoyo del ministerio, porque a partir de su apoyo, que obviamente, como usted bien lo menciona, se conoció en todos los distritos quién fue y quién los apoyó y quién les regaló qué. Entonces, todo eso vino a aperturar. Entonces, bueno, entonces hay que verlos, ¿verdad? Y creo que tuvieron la oportunidad de que los vieran otros distritos. Sí. No todos reaccionaron de la misma manera. Hay que ser claro en un aspecto. Si bien es cierto, hay personas de una generación un poquito más pasada. ¿Cómo fue que dijo usted? ¿De los ENTA o cómo? Sí, de los ENTA o jóvenes de la cosecha pasada. De jóvenes de la cosecha pasada, se escucha más bíblico. Que no mucho les gusta, no es tampoco con este tipo de iniciativas estamos tratando de que a la fuerza les guste algo. O sea, así no. Es. De hecho, hay jóvenes que no les gusta. Puede que no les guste. O sea, hay jóvenes, estamos hablando de 16, 17 años, que no les parece. Está bien. Aquí no, yo creería que aquí el punto no es que te guste, estamos viendo que esto, no, simplemente tratar de abrir nuestra mentalidad al hecho de que tampoco, si algo no nos gusta, quiere decir que no sea correcto. Y eso es lo que a veces pasa en el ámbito evangélico. En el ámbito evangélico hay tradiciones que las vamos dogmatizando, las hacemos dogmas, y una vez las hacemos dogmas, si se quita eso, no, el escándalo total. Hermano Dagoberto, cuando se sentaban hermanos y hermanas, ¿se recuerda? Sí. Y si uno dice, ¿qué fundamento bíblico puedo tener para...? Probablemente era un orden, una normativa. Pero ¿qué pasó cuando se unieron? ¿Cuánta gente saltó? Sí. Usted lo sabe mejor, ¿verdad? Una revolución. Una revolución. Cosas así, que hoy cuando meditamos decimos, no, la iglesia va evolucionando y gracias a Dios que hay personas, hay ministros que tienen esa apertura, como usted. La verdad, muy, 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 muy interesante. No, yo recuerdo que pasaban los días y el hermano nos escribía, nos apoyaba. Y bueno, precisamente lo que dijo el hermano y lo que dijiste vos, Melqui, es que conocimos muchos lugares, muchos distritos. Y igual siempre escuchaba. Yo siempre decía, y era mi carta de presentación, ¿verdad? Para que no me dijeran nada los demás pastores, era, no, el hermano Dago nos está apoyando. O que le pasen la factura al hermano Dago. Y siempre la cara era de, el hermano Dagoberto está apoyando. Yo recuerdo que alguien me dijo, el hermano Dagoberto está apoyando esto. Sí, hermano, sí, usted quizás en su casa, ¿verdad? Pero era como el respaldo de que no, el hermano Dagoberto nos está ayudando. Ahora entiende la llamada a las 3 de la mañana, ya las comprende. Sí. No, y el tiempo pasó y, bueno, el tiempo pasa, hermano, y como usted dice, Dios va haciendo que uno evolucione, que uno crezca, y a medida fue pasando el tiempo, también hubieron pastores que son de renombre acá en la iglesia, ¿verdad? Como el hermano Abel Cruz, también otra persona muy seria. Luego, un saludo al hermano, ¿verdad? Yo igual de él me sorprendí mucho. Luego, al tiempo que hasta me dijo, no, hombre, vamos a ver cuándo vamos a Honduras, me dijo con los muchachos. Y yo, ¿y este hermano qué me dice, va? O sea, está apoyando a la gente que gira de cabeza, que mancha las paredes, con permiso, por supuesto, ¿verdad? Sí, claro. Que rapea. No tipo vandálico. Que hace rap, que hace beatbox, o sea, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y uno a veces dice, bueno, ¿y esto cómo sabemos que es de Dios? Y yo siempre digo, bueno, si no fuera de Dios no estuviéramos sentados aquí, va. Dios nos hubiera detenido allá atrás, pero ha permitido que lleguemos hasta acá adelante y es más, y vamos a seguir llegando más adelante hasta donde Dios quiera. Tengo una pregunta, hermano. A todo esto, ¿usted cree que en algún momento, no lo digo por mí, lo digo también por el compañero allá, Samuel y otros compañeros que no los conocemos, pero usted cree en algún momento que pueda haber algún pastor que al mismo tiempo que es pastor se dedique al graffiti o se dedique al break? Algo así es posible, hermano. ¿Cree que Dios aprueba o desaprueba algo así? Bueno, primero voy a responder lo último que dijo. No lo repruebo en ninguna manera. Desde mi convicción bíblica, teológica,
y existencial, ¿verdad? Yo como persona no creo que Dios discrimine y segregue, margine y esté en contra de este género ya en el Evangelio. Y lo otro es que está hablando la pregunta, la primera, de localía en El Salvador o a nivel mundial evangélicos, pastores que ya están en este género o en estos géneros, porque ya hay pastores. Digamos, ya hay pastores. a nivel ministerial acá en Misión Cristiana Elín, lo vamos a poner. Bueno, lo va delimitando a Elín. Bueno, si yo tuviera la edad suya y tuviera su cuerpo, yo no tendría ningún inconveniente. Yo sé que algunos van a sulfurar con esto, pero yo no tendría y no tengo ningún inconveniente. Oigan, hermanos, y véanlo también. Yo he visto, no me han contado, y eso es lo interesante y lo importante para mí, punto y aparte, lo cristiano, lo bíblico, lo misionológico, es que yo he visto que a través del ministerio, por ejemplo, de evangelistas diferentes, cientos de jóvenes, yo los he visto llorar y entregarse al Señor Jesucristo. Ahora, ¿será del diablo eso? ¿Será satánico que las personas a través del ministerio de los hermanos reciban a Cristo como Salvador personal y los caídos se levanten y los que estaban en las cadenas de drogadicción, pandilleril, un satanismo serio y profundo que yo me di cuenta y que no ha quedado tiempo en poderlo conversar con Mano Luisito y evangelistas diferentes, yo vi jovencitas empezar a despojarse de cosas que no eran solamente pendientes así por así, sino que representaban amuletos que representaban algo negativo, algo malo. Entonces, eso yo lo vi y ustedes no se daban cuenta, porque ustedes estaban ministrando, ustedes estaban fluyendo, estaban entregando. Y entonces, si alguien me dice a mí, eso es malo, eso es del diablo, que no hay que... Pero digo, ¿qué fruto están dando ellos? Y como usted dijo, no vamos a meter a la fuerza a nadie a que acepte, reciba y crea en esto, sino que solamente contamos, como decían los apóstoles de antaño, contamos lo que hemos visto y oído. Y yo he visto como personas, en la zona 1, hermano, no es que no hubieran personas que sí lo aceptaron y lo creyeron y lo recibieron, y hasta la fecha, en la zona que mencioné al principio, sí hay personas que lo quieren, están orando por ustedes y están muy de acuerdo con ustedes, y no son pocos. A mí me encanta, pero lo vamos a escuchar. Digamos, citando o recitando pedacitos de canciones de rap. A mí me gusta tanto esto que lamento mucho no poder hacerlo. Ese ritmo, ese como trabalengua espiritual, esa rima, esa poesía tipo así en el estilo de hip hop, yo como quisiera hacerlo. Una vez en broma, en serio me dieron... Vamos a ver el pastor que le haga. Y no me lo vayan a pedir al final, que no lo puedo. No puedo, me anticipo. No puedo. Pero yo traté y voy a... Una cosa muy íntima, una catarsis aquí. Una cosa muy... Yo empecé a examinarme y a pensar en lo que ustedes hacen. Y que si yo, ante la pregunta de Mano Melqui, si yo lo haría. Sí, yo lo haría si pudiera, siendo pastor. Yo lo haría, y aunque me tengan por loco. Una crítica más. Entonces, una más. Pues sí. Entonces, a la colección. Pues sí, a la colección. No le veo yo ningún problema, pero sí van a haber pastores. Sí van a haber pastores en Misión Cristiana Elín, las nuevas generaciones que ya están presentes en nuestra denominación, no solo en la Elín Central, sí. Que un día van a alabar a Dios, van a cantarle a Dios, van a ministrar a los perdidos, a los no alcanzados de esos niveles de delincuencia de nuestra sociedad. Es como lo que se ha mencionado. Si yo no voy a los penales a predicar a Cristo, entonces tengo que apoyar a los que sí lo hacen. De alguna manera bloqueamos, anulamos y hasta ordenamos
digamos, si soy supervisor, por ejemplo, si soy pastor o si soy padre de familia, no te quiero ver con esos jóvenes, no quiero que oigas esa música, que aquí te la voy a quebrar y te la voy a romper. O sea, esas cosas yo creo que ya deben de ir desapareciendo porque, como usted lo decía, hermano pastor, las épocas han cambiado. Dios es un Dios no estático, es dinámico. El Dios de la historia, el Dios de la creación y el Dios de la redención es un Cristo dinámico. Yo me recuerdo, hermanos, porque desde que yo tengo memoria estoy en la misión. Recibí al Señor a los 8 años en un evento de que la temática era el arca de Noé. Y a mí me llamó la atención que habían creado un arca, no me acuerdo cómo, pero era gigante y los hermanos se habían vestido de animales. Eso fue allá en lo que era Cifco en ese entonces. Pero me recuerdo que en librería vendían los libritos, ¿cómo se llaman? Los chic. Los chic. No olvido de un chic, se trataba de un hombre borracho que había muerto y que estaba dando cuentas delante del Creador y el Creador se dibujaba en una silueta y yo decía, o sea, una cuestión, el arte, Dios usa el arte es una expresión humana, creo que lo hemos dicho en otros podcasts. No todos tendrán este arte o estos dones, porque igual yo pienso como nuestro pastor Dagoberto Miranda, si yo pudiera tirarme, dar vueltas, yo lo hiciera, pero creo que terminaríamos en alguna clínica. Al hospital allá. Pidiendo auxilio, ¿verdad? Y de hecho, se viene en podcast donde vamos a hablar más de esos movimientos físicos del baile, pero yo, tal vez no es ese mi arte, pero yo creería que hoy un mensaje importante es que si alguien practica un arte, si alguien dice, mire, a mí no me gusta el hip hop, pero me gusta escribir poesía, o te gusta, qué sé yo, la cinematografía, o alguien cree que, miren, ¿será que ser youtuber es un arte? Depende cómo le dedica ese arte, depende de cómo lo tome. ¿Por qué? Porque Dios puede usar toda expresión humana, y la expresión de arte es una expresión es holística y es bella. La música es bella. La música no es una composición sencilla. Claro. La música tiene su ciencia, o sea, las rimas, como decía usted. O sea, uno se sorprende. Y yo trato de repetir lo que estos muchachos están repitiendo y capaz también paro en una clínica para que me desenrede la lengua. Pero por eso, porque lleva métrica, lleva rima, es un arte. Sí. Y ahí mencionó, creo que usted ha mencionado, con lo que usted menciona, yo llego a una de las primeras conclusiones que yo me gustaría sacar. Hay más evidencia bíblica a favor. Sí. Porque usted mencionó, en un momento mencionó casi 4 pasajes, mencionó ejemplos bíblicos puntuales de lo que significa comprender esto. ¿Qué problema a veces tenemos, Pastor Dagoberto, con la interpretación de la Escritura, verdad? ¿Qué problema a veces tenemos, lo que usted mencionaba, lo dogmático? Hay dogmas fundamentales que por la historia han trascendido, sabemos que son de Dios, los dogmas fundamentales, sabemos de la Trinidad, hablamos de la deidad de Cristo, son dogmas fundamentales, pero a veces las tradiciones mismas las convertimos en dogmas. No, es que aquí siempre nos hemos peinado de un lado, aquí siempre ha sido así, y el que no está en rebeldía, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque estamos evitándonos esa evolución que usted nos está mencionando. Y más que formas es la esencia del Evangelio. Venía a memoria con lo que usted mencionaba, Jesús, cuántas controversias tuvo con el Shabbat. Sí. ¿Sí? Sí, bastante. Pero no lo refuta totalmente, él dice, el Shabbat, no, él dice, no, es que ¿para qué fue hecho el Shabbat? O sea, como que hay una revaloración de ese, llamémoslo así, de esa postura dogmática, para que el Shabbat recobrara el valor que requería para el ser humano. Y eso es como que algo a lo que debemos recurrir hoy, ¿verdad? Ir a ver, examinar nuestra enseñanza, los que tenemos la oportunidad maravillosa de quizás pararnos frente a la gente y exponer la palabra de Dios, saber que lo que vamos a exponer es con seriedad, requiere una interpretación. Y muchos de estos jóvenes, por ejemplo, evangelistas diferentes, la gente piensa que son desarraigados, que a saber si se congregarán, y yo los conozco, yo sé que están sentados ahí en los cultos y que se congregan quizás más que otros, y yo los veo ahí, están ahí trabajando, escuchando, y ellos pudieran tomar una actitud negativa y desquitarse. No, pero miren qué cuadra. Ninguno de ellos se expresa, o al menos los que yo conozco, con algún tipo de irrespeto, sino que ahí están sentados, escuchando palabra de Dios. Estos muchachos no son muchachos que desconozcan, no son muchachos que vayan a la deriva. Hay un pastorado, aquí tenemos a nuestro pastor Dagoberto Miranda, es un ejemplo
de que hay un apoyo para ellos. Tienen respaldo y seguirán teniendo respaldo. Así Porque el hecho de que estemos aquí en un podcast de evangelistas diferentes, Dios está involucrado. Amén. Vemos 4 sentados aquí entonces. Exactamente. Y lo que decía hermano Melqui, hermano Luisito, yo creo que el llamado es primero a leer bien la Escritura, a leer bien la Biblia y de día. Y 2, a releer los textos bíblicos. Y esto conlleva a leer la Biblia desde la perspectiva de la cultura en donde fue escrita en primera instancia. Y luego que nos ha llegado a nosotros y la tenemos 21 siglos después, si queremos, o 20 siglos después de haber sido compilada y escrita la Biblia. Y otro elemento, un tercero o cuarto elemento, los idiomas en que fue escrita la Biblia. Por ejemplo, nosotros decimos, si mencionámoslo por poner un ejemplo y así, desde esta perspectiva, enfoque bíblico-teológico, es que sacamos nuestro análisis y criticamos y descalificamos y condenamos sin haberle hecho juicio y lo mandamos a cárcel ya. Usamos la palabra para destruir y no para construir. No, jamás. Qué interesante. Los púlpitos se convierten para ese tipo de iniciativas, para poder apoyar a este grupo diferente. Los púlpitos creo que se convierten en un lugar de mucho provecho, pastor. Creo que los púlpitos se convierten en una oportunidad de evangelización, de edificación, pero también de formación. Amén. De tal manera que cada vez, y esto también creo que cabe y es pertinente hacer el llamado a nuestros hermanos, pastores, ministros, evangelistas, que puedan cada vez, y yo creo que es algo que ya se sabe, pero no está de más mencionar, respetar esa escritura es algo en lo que se medita. Como usted mencionaba, yo me recuerdo que antes hacía énfasis. ¿Cuántos capítulos leyó hoy? Sí. 5, y vos 6. 6 leí yo, decía el otro. Entonces, ¿y qué entendió de eso? Ahí venía el problema. Sí. Pero cuando eso de meditar en la escritura, ¿cuántas veces hemos leído un versículo y nos hemos quedado ahí quizás hasta la semana? Porque algo nos ha dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer vigilia, hermano Dagoberto? No Ahí sé si vean, traiga el café con pan y hablamos, ¿verdad? Extra. ya está por ahí, micrófono y dice. cámara. No, excelente. Yo creo que estamos llegando a algunas conclusiones interesantes. Primero, teológicamente creo que hay más evidencias para apoyar Sí. el arte que para destruir a los jóvenes que hacen arte, en primer lugar. Segundo, debemos apoyarlo. No solamente, la oración es importante, por Sí, supuesto, pero también hay una parte, una dimensión material en la que se necesita apoyar estas iniciativas. El ministerio ha evolucionado, estamos llegando hasta tener este podcast, que usted esté aquí es porque es parte de la historia, es parte de todo lo que ha ocurrido. Agradezco. Y creo que poco a poco, creo que la iglesia vamos a ir dando pasos. Vamos dando pasos poco a poco. Así es. Y primero Dios que este tipo de contenido, este tipo de charlas pueda profundizarse, porque aquí han habido destellos de muchos elementos teológicos que se puede profundizar mucho más, pero ya el tiempo se nos puede ir y como le digo ya, para una vigilia, mejor vamos a reprogramarnos, ¿verdad, pastor? Pero ¿sabe qué? Nos gustaría un mensaje puntual para la iglesia y para la juventud que todavía tiene temor acerca de estas expresiones de arte. Quizás, no sé si tenés alguna otra pregunta antes de cerrar. No, pues más que pregunta, agradecerle, hermano, agradecerle porque yo estaba más joven, fueron 6 años atrás, que lo conocí y nos apoyó. ¿Hace Igual, 6 fue? Se ve hace mayor, 6, pero 7 no años. tanto, hermano. Se ve mayor, pero Sí, no pensé tan que fue mayor. hace 10 años. Ajá. No. Es que así se ve el rostro. Pero Fue hace no. tipo 6, 7 años, sí, Para por ahí. testimonio, ¿qué pasa? Ay, Igual agradecerle a los pastores que nos han apoyado, ¿verdad? Porque en realidad al final, hermanos, reflexionando, valió la pena, porque usted fue el primero, usted fue el que abrió las puertas a que los demás pastores dijeran, bueno, esto sí es de Dios. O sea, fue utilizado también como un evangelista diferente entre medio de los pastores. Es parte de usted. Es parte, Y es fíjese un evangelista que diferente. me gusta que diga eso, perdón que le interrumpa, a mí me dicen, dijo un licenciado, un decano, dijo, el hermano Dagoberto Miranda es un predicador callejero. Pero ese peyorativo me gusta, me gustó Street y lo preacher, adopté. preacher. Sí, lo adopté porque yo me considero
que afuera es donde están ustedes, donde van ustedes, es donde está el verdadero trabajo de la iglesia. Excelente. Y repito, estos jóvenes yo los he visto ministrar en el Espíritu y se siente al Espíritu Santo cuando uno se ensancha, como dice Pablo a los Corintios, ensanchados, o sea, ábranse. Yo les invito a que se abran y que abramos espacios y oportunidades en todos los medios habidos y por haber a este tipo de jóvenes cristianos por los que oramos, que otro muerto y un joven tuvo que ser el asesino. Pues sí, pero cuando ya los tenemos dentro de la iglesia, los estamos corriendo y los estamos sacando y los estamos echando. Qué fuerte. Pues sí, pero cuando están afuera y están haciendo daño, los criticamos. Pero hoy que los tenemos adentro, porque hermano Luisito, aquí lo ven ustedes. ¿Cómo? Sí, tranquilo, transformado, con un nuevo rostro. No siempre fue así, ¿verdad? No siempre fue así. O sea, hermano Luisito tiene un testimonio y detrás de él hay un ministerio, evangelistas diferentes, que se compone por muchos jóvenes, señoras y señores, padres de familia, niños que están detrás de este escenario del ministerio evangelista diferente, y que creo yo que lo menos que podemos hacer por ellos es apoyarlos con nuestras oraciones, enviándolos y reclutando o detectando jóvenes que tengan esta inclinación y dárselos a ellos para que los adiestren, los preparen mejor, y también el poder enviarlos, orar y no estorbar. ¿En qué sentido? De que no debemos de oponernos. Si no le gusta el estilo, bueno, yo diría, ¿verdad? A mí me gusta el estilo ópera. Y me gusta la música bastante clásica. Me gusta bastante el jazz. Me gusta bastante el rock. Y no solo me gusta, lo puedo tocar. Porque yo tengo una guitarra en la casa, yo lo toco. Eso nos faltó hoy. Sí, yo toco mi jazzito, humildemente hasta donde puedo. El rock, por ejemplo, Mi Dios es real, Cristo vive hoy, y algunas alabanzas del ayer, yo... Pues bueno, ya sabemos cuál va a ser la yo próxima. alabo al Señor en mi casa, alabaré con el ritmo de rock. Vieran qué precioso es. Nos gustaría escucharlo. Sí, pero alabaré en rock. Alabaré. O sea, una cosa que diríamos, no, y ese ya viejo le agarró. No, estoy hablando que yo hace más de 20 años vengo escuchando el rap, tengo música, la he convertido, la tengo en el internet, en la computadora, la tengo en memorias, cientos de gigas de música, digo miles de gigas de música, incluyendo cientos de gigas de rap. Y admiro, me toca, puedo pasarlo escuchando 2 horas, de verdad lo digo, 3 horas a estos muchachos, no me aburre. Siento a Dios, y se lo digo de verdad, siento a Dios a través de ustedes, y dejan preparado el terreno para cualquier predicador que venga a hacer la invitación a Cristo, y sé que ese es el talento de ustedes. Dios para eso los llamó, y dentro del cuerpo de Cristo ustedes son una parte ejecutiva, no de las partes administrativas, que somos los miembros que estamos adorando a Dios en 4 paredes, pero ellos son los que andan afuera. Y entonces lo menos que podemos hacer es apoyarles, y también económicamente. Hago un llamado a que si no tiene dinero, pues tiene un micrófono que no lo utiliza, démoselo a ellos, o un spray, cualquier cosa que sea útil al ministerio, bienvenido sea. Y le digo porque yo los conozco, y también me gozo, me alegro de escuchar los testimonios de ellos, de dónde vienen, el daño que le hacían a la sociedad, el sufrimiento que causaban a sus familiares, y que hoy son hombres y mujeres y jóvenes de bien, y que son útiles para el Señor, y que hoy sean de bendición en el buen sentido de la palabra. Yo me siento orgulloso de ustedes, hermano, y que sean de Misión Cristiana de Elín, aunque entiendo que evangelistas diferentes tienen diferentes denominaciones.
Pero solo acá, solo está acá. centralizado en el link entonces. Sí. Bueno, yo sé que el pastor de ustedes, hermano Melqui, y ya hace ratos también está con ustedes, y yo invito a que nos sintamos, en el buen sentido, orgullosos de que nosotros tengamos un equipo evangelístico diferente, para nosotros no convencional, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, vamos a seguir orando por ustedes para que Dios también los toque a ustedes, Amén. ¿verdad? Y les dé apertura de corazón y puedan gozarse y apoyar a estos jóvenes cristianos, como dijo el pastor, que muchas veces dan más muestra con su testimonio y su vida de congregarse, de oír palabra de Dios, que muchos de los que solamente a través de la radio y del SoundCloud estamos escuchando. Ellos vienen y aquí están, me lo estoy tocando, y así se personifican y se presentan en las congregaciones donde los invitan, y también disfrútenlos, invítenlos, aprovechenlos, porque son de gran bendición, y que si no les gustan a los señores, que sé que a muchos les gusta, pero hay una juventud de miles en El Salvador que sí les encanta este género. A mí me encanta, me gusta y lo disfruto. Y lástima que ya llegué tarde para lo que fue mi tiempo, mi época pues de edad estoy hablando, pero hubiera querido estar joven y poder tratar de hacerlo, que el intento siquiera de componer alguna canción, no sé. Podemos tratar. Sí. Vamos a hacer un trabajo. Es bastante difícil, para mí es sobrenatural. Así que apoyemos, ese es el llamado, ¿verdad? Gracias, Pastor, gracias. Yo creo que sí, es una plática, creo que el término lo encierra bien, nutritiva. Hemos hablado, de repente nos fuimos a lo teológico, las misiones, todo para poder llegar a la conclusión de que Dios nos ha traído hasta aquí. Le agradecemos su disposición, su tiempo, su apertura. Sigue siendo valiosa para el ministerio de los muchachos. Y esperamos que este no sea el último podcast, no nos alcanzó. El tiempo fue corto, así que muchas gracias. Yo quiero dejar a mi hermano Luis para que él pueda finalizar y también hacer la invitación porque se viene también otra sorpresa. Sí, muchas gracias a todos los que nos han observado. Gracias al hermano Dagoberto, al hermano Melqui, gracias al equipo también de producción. Vamos a seguir trayendo más invitados para seguir aprendiendo de parte de Dios que Él está en este arte. Entonces, hemos tenido un rapero, bueno, 2 raperos, hemos tenido al hermano Dagoberto, un pastorero, y se vienen más, se vienen también artistas de graffiti, se viene uno de breaking y más sorpresas más, ¿verdad? Entonces, le agradecemos mucho, que el Señor les bendiga y aquí vamos a estar siempre para servirles. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.